Bienvenidos, queridos amigos y hermanos en Cristo, a este espacio de la Iglesia Evangélica Bautista Shalom. ¿Dónde estamos ubicados, pastor? En la ciudad de Yung, aquí del departamento de Río Negro o República Oriental del Uruguay. Bienvenidos a todos ustedes que suelen ver nuestros videos y a aquellos que hoy por primera vez les decimos que pueden suscribirse a nuestro canal, no solamente para este tipo de reunión, sino que ahora en esta semana se ha incrementado con el programa para los niños de la escuela bíblica. Y también, si quiere, puede tocar la campanita y recibir las notificaciones correspondientes cada vez que subimos material al YouTube. Así que le damos la muy bienvenida y le invitamos a cantar, si conocen las canciones, o si no las conoce, ponga atención en el contenido de cada canción, porque en ellas queremos siempre transmitir el gran amor de Dios para todos nosotros, ¿no? Y este primer himno que vamos a entonar habla de el tiempo en que no teníamos a Jesucristo en nuestra vida, Sí. en nuestros corazones, y de la transformación que fue el antes y el ahora. Así que dice este himno: años mi alma en vanidad vivió. Años mi alma en vanidad vivió, ignorando a quien por mí sufrió. Oh, que en el Calvario sucumbió el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Por la Biblia miro que pequé y su ley divina quebrante. Mi alma entonces contempló con fe al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. En la cruz su amor Dios demostró y de gracia el hombre redimió, cuando por nosotros se entregó el Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Toda mi alma a Cristo ya entregué, hoy le quiero y sirvo como al Rey. Por los siglos siempre cantaré al Salvador. Mi alma allí divina gracia halló, Dios allí perdón y paz me dio. Del pecado allí me libertó el Salvador. Divina gracia que encontramos a través de Jesucristo, del perdón de pecados, por su muerte, por su resurrección, por su sangre derramada por nosotros y por la humanidad en aquella cruz. Amén. Sabes, pastor, que yo estoy pensando en este momento, cuántos de nuestros amigos que están mirando este programa o que mirarán posteriormente, están en una situación angustiante, están en una situación de inseguridad, de incertidumbre, porque están siendo azotados por las consecuencias de esta pandemia. Hay gente que está enferma, hay gente que está quizá no enferma físicamente, pero está
víctima sufriendo el miedo, la incertidumbre, están pasando necesidades económicas porque han perdido su trabajo, no pueden concurrir al trabajo o los hijos están limitados, hay una serie de problemas que han invadido a todos nosotros, a toda la población. Y nosotros queremos decirles que en Jesucristo tenemos un recurso, en la palabra de Dios tenemos un recurso que va más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. En la oración, en el descansar en los brazos del Señor, echar, como dice la Escritura, toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Por esta razón yo quisiera pedirte que estés orando por todos nuestros amigos y hermanos que están pasando momentos difíciles. Padre eterno y bendito que estás en el cielo, tú conoces nuestra vida, nuestro corazón y aún el pecado que hay dentro de nuestro sin ser confesado a ti. Señor. Tenemos necesidades profundas. Amén. Cada día, a diario, en cada momento, cada instante necesitamos de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Y aquellos que, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras vicisitudes que pasamos, las zozobras o también los tiempos de bonanza, de cuando hay también abundancia, nosotros siempre descansamos en ti, Gracias, sabiendo Señor, que tú tienes cuidado de todo aquel que ha creído en ti. Pero sabemos que también hay gente que aún no cree, que hay gente que aún no ha depositado su fe en Jesucristo. Y oramos por todos ellos, por Amén. los que han creído y por los que no han creído. Oh, sí, Oramos por aquellos que son empresarios, por aquellos que les falta trabajo, por aquellos que dan trabajo pero no pueden dar más y han cerrado muchos. Oh, sí. Señor, cada uno tiene una razón, cada uno tiene una dificultad en este tiempo. Amén. Pero sabemos que los que creen en ti, que los que depositan su fe en ti, pueden- tú los sostienes, tú los levantas, tú, Señor, provees para que tengan aún el sustento de cada día. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, que extiendas tu mano de poder y de misericordia. Amén, Señor. Derrama bendiciones sobre cada uno de aquellos que están necesitando, Sí, sí. pero que están en esta hora abriendo sus mentes y sus corazones a tu diestra de poder, a tu gracia inefable, Señor, Sí, sí. que pueda alcanzarles y que abra sus mentes y sus corazones para Amén. que también ellos puedan ver que tú eres el Dios que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay, pero que tiene cuidado de aquellos que creen en ti. Padre, bendice a cada uno. Señor, líbralos de la muerte, muerte eterna, pero también líbralos de un suicidio por Oh, los Señor. problemas que tienen allí. Sí, Porque sí. sabemos que tú has venido, has enviado a tu Hijo Amén. Jesucristo para dar vida y vida en abundancia. Sí, sí. Pero la paga del pecado es muerte y muerte Ujú. eterna. Pero la dádiva, el regalo, es la vida eterna en Cristo. Ujú. Y Señor, si por otra casualidad llegare a morir esa persona, pero ha depositado su fe en Jesucristo, sabemos que irá a tu presencia. Amén. Señor, sostiene, consuela, Sí, levanta Señor. al que está caído, al que no Sí, tiene Señor. fuerzas, fortalece, derrama tu poder, Amén. derrama tu gracia, Señor, Sí, Señor. abundante sobre cada uno y que cada uno Oh, sí, pueda sí. levantarse en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados, en ese precioso nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, todos somos conscientes de que estamos viviendo tiempos difíciles y hay mucha gente que, según escuchamos en las noticias, en profesionales, en psicólogos, psiquiatras, líderes religiosos, que están apreciando un aumento considerable de la angustia, la depresión, el suicidio, la violencia. Eso está en el tapete de las noticias casi todos los días. Tenemos mucho problema de violencia. La gente está fuera de sí, pero nosotros queremos decirte, con el respaldo total de la palabra de Dios, que Cristo tiene mucho para darte.
El tema es que la gente no quiere a veces conocer a Jesucristo porque piensa que es antiguo, es religión, todo. No, no te estamos compartiendo una religión. Te estamos compartiendo una bendita realidad que es una relación personal con Dios. Porque Dios no pasa de moda. Jesucristo no caduca. Sus enseñanzas hoy más que nunca están vigentes. No se envejecen, no se marchita, dice la Escritura. Y es así. Si tú empiezas a conocer la Escritura, la Biblia, te vas a dar cuenta que esta palabra es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma, y más allá aún. Queremos cantarte esta canción y aquellos que la conocen nos acompañan. Mucho por qué vivir, Cristo tiene mucho que darte. Te da la vida, te da la paz, te da el amor, todo lo que tú necesitas tienes acceso por medio de Jesucristo. Pero tienes que tomar una decisión. Y eso corre por tu cuenta. La palabra de Dios dice en Hebreos 13:8, para aquellos que tengan una Biblia en casa, para aquellos que a veces no crean no es toda nuestra palabra, sino busquen qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de Jesucristo. Dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Hebreos 13:8. Capítulo 13, versículo 8. Ahí hay una realidad. Jesús no ha cambiado. Él vino a hacer lo que vino a hacer. Sí. Por eso te decimos que tienes mucho por qué vivir. Amén. Mucho por qué vivir, Cristo tiene mucho que darte. Mucho por qué vivir, Cristo tiene mucho que darte. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Él tiene para ti lo que tú no has encontrado. Él tiene para ti lo que tú no has encontrado. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Entrégale hoy tu ser y podrás encontrar la vida. Entrégale hoy tu ser y podrás encontrar la vida. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Repite con nosotros. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Te da la paz, te da el amor, te da la felicidad. Amén. Y aún sin nosotros merecer. Totalmente. Porque estos dones son de gracia, de gracia. Esto es que recibimos gratuitamente lo que no merecemos. ¿Sabes, Sebastián? Quería contarte que hace muchos años, en una oportunidad estaba acercándome a la casa de unos hermanos y veo que están allí en la puerta un par de personas religiosos, integrantes, eran líder de una secta religiosa. Entonces yo me acerqué porque digo, sí, bueno, que ellos son miembros de nuestra iglesia, soy su pastor y todo, ¿no? Y el hombre comenzó a tratarme sarcásticamente, burlonamente, ¿no? Diciendo que yo creía en el cielo, ¿no?
Dice, ¿dónde está el cielo? ¿Dónde está el cielo? Me decía, ¿no? Y yo le digo, a mí no me interesa dónde está el cielo. No sé si va a ser acá en la Tierra o en otro planeta o algo, sino que yo le hice referencia al versículo en Juan 14, que Jesús dice, voy a preparar un lugar y volveré, y donde yo estoy, vosotros estaréis también conmigo. Entonces digo, donde esté Jesús, eso se transforma en un cielo, ¿no? Y dice, no, porque yo trabajo para vivir acá en la Tierra, ¿no? Él sirve a Dios para vivir en la Tierra. Y después salió el tema de que no existe el infierno, ¿no? Esa secta no cree en el infierno, sino que cree en la aniquilación del alma de los que son infieles, de los que no creen, ¿no? Ah, le digo, pero qué grata noticia, porque entonces ya no me voy a preocupar de tratar de vivir la vida cristiana, porque total, después que muero se termina todo. Muerto el perro se acabó la rabia, dice el dicho, ¿no? Entonces no tiene sentido que... Pero no es así. No tiene sentido. Si hay aniquilación, entonces ¿para qué me voy a estar sacrificando tratar de ser cristiano, como dice o de mucha hacer gente, lo que ¿no? Dios quiere que haga, Ahí si está. no me sirve de Sí, nada de para la verdad. eternidad. Bueno, y hay también otras personas que tienen ese concepto basado en un versículo de Eclesiastés, del sueño del alma, los muertos nada saben, y lo interpretan como que la persona queda en un estado de inconsciencia hasta la resurrección posterior, ¿no? Entonces, yo digo, pero ¿cómo puede ser? Sí, ese versículo tiene parte de verdad en la forma que lo interpretemos, ¿no? Porque no se está tratando de eso, de que no hay conciencia hasta la resurrección, que está en un sueño, en un reposo absoluto. Porque lo que sí los muertos nada saben es que al morir la persona ya pierde toda relación con nosotros los vivos. Con los vivos. No tiene más comunicación. De ahí la importancia y por qué dice la Biblia, que Dios consultar a los muertos o hablar con los muertos es abominable a Dios, ¿no? Y esto es una preocupación que yo tengo porque viste que a veces hasta los propios cristianos, a veces en el WhatsApp, en los estados, en el Facebook le hablan, sí, mamá, te fuiste, te amo, te tengo siempre en mi corazón, al padre, a la hermana, al sobrino, al nieto. No sé por qué le hablan a los amigos, que fueron cristianos y le hablan. Pienso muchas veces que a veces tenemos, porque me considero muchas veces un falto de muchas cosas que siempre la Biblia te está revelando, la palabra de Dios te está acercando más a Dios, pero justamente cortando con todos esos preceptos que tenemos de la antigüedad, porque traemos, ¿verdad? Son tradiciones de las cuales nos enseñaban inclusive. Y por lo pronto nos enseñaban de cuál o tal forma deberíamos hacer, porque a veces extrañas un ser querido, y obviamente somos terrenales, cuerpos mortales, extrañamos, tenemos sentimientos, pero ya no están entre nosotros, y eso es una realidad para toda la humanidad. Sí. Es decir, todos los que hemos creído ahora, es decir, nos es revelado, como que se nos quitó el velo y empezamos a ver distinto. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Cómo debiéramos comportarnos en ciertas acciones? Y estamos hablando que aún los cristianos muchas veces consultan o practican. ¿Por qué? Porque tienen desconocimiento bíblico o porque aún no les ha nacido realmente el Evangelio. Por supuesto, ¿no? Ahora sabes, antes de entrar al pasaje bíblico, los invitamos, si tienen una Biblia, en el Evangelio de Lucas capítulo 16, mientras usted busca en la Biblia, porque es muy importante que usted no solamente lo escuche, sino que también lo lea, ¿no? Quiero decirte esto, hace ya un par de años quizá, ¿no? Leí la noticia de que un niño le consultó a un líder religioso a nivel mundial, dice, ¿qué pasó con su padre? Que murió su padre, dice, pero él no creía en Dios, le dice al niño, pero él no estaba en contra y él permitió que yo fuera bautizado, el niño fuera bautizado en la iglesia, y entonces este líder religioso le dijo, dice, bueno, dice, aunque tu padre no creía, pero consintió que tú fueras bautizado, él está bien entonces, está en el cielo, dice, rézale a él. Y eso me impactó, pero ¿cómo va a rezarle a su padre? ¿No? Entonces, hay esos conceptos que están extra bíblicos, son conceptos que la gente quiere tener, los elabora y tiene una falsa panacea, una falsa esperanza, ¿no? Pero no es lo que tiene fundamento
en la palabra de Dios. Vamos a leer. Sí. Y antes que justamente estás hablando vamos a tocar el capítulo 16 del Evangelio según San Lucas, y vamos a arrancar por allá por el versículo 19. Pero introduzcámonos en lo que es la palabra de Dios. Jesús, en el capítulo 15, más atrás, él venía hablando por parábolas. Y ¿saben qué? El principio del capítulo 15 y el versículo 1 dice, se acercaban a Jesús todos, miren qué clase de personas eran, ¿eh? No eran los que se decían creer en Dios o los religiosos de la época. Dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come, refiriéndose a Jesús. Sí. Ahora, usted presta atención en lo que dice. Dice, se acercaban a Jesús para oírle. Ojalá en este tiempo tú te acerques a este programa para oír lo que dice la palabra de Dios. No nosotros somos portavoces de la palabra de Dios. Pero ojalá el Espíritu de Dios abra tu entendimiento y conozcas de primera mano cuáles fueron las palabras del Señor Jesús. Amén. Cuando se trató del cielo y del infierno. Porque Él venía enseñándoles y venía trayendo enseñanzas y también venía hablándoles en parábolas para que muchos de estos, por ejemplo, el caso de los religiosos, oyeran pero no entendieran. Sí. Y también eso hace que luego Jesús refiere algunas palabras, incluso alguna reprensión. Y una de las reprensiones fue a la codicia. Sí. Para después terminar en lo que refiere a la vida de un rico y de un mendigo. Un mendigo, cierto. ¿Arranquemos entonces? Sí. ¿Sabes que estaba pensando que el pasado viernes estuve para despedir a quien falleció, un hermano en Cristo, un hermano de poco tiempo, si vamos al caso, ¿no? Tenía 64 años, les hago un recuento muy, muy breve, ¿no? Pero cuando era niño, les enseñamos la palabra de Dios, ¿no? Los llevábamos a la escuela bíblica. Pero luego la vida los fue alejando y este muchacho que falleció ahora, fue, según la familia, él siempre fue un bohemio, siempre vivió así, bastante desordenado, ¿no? Pero tenía algunas cualidades muy buenas, como decía la familia, fue un gran pintor, era muy generoso, todo esto. Pero el sobrenombre que tenía él, el loco fulano de tal, ¿no? Tenía un sobrenombre, pero le llamaban el loco, porque era muy loquito, Entonces, cuando yo escuchaba estos testimonios, cuando tú leíste ahora este versículo 2, que dice los pecadores y los publicanos se acercaban, el versículo 1 creo que era, se acercaban, sí. Yo les dije a esta familia y a estos amigos, ¿saben una cosa? Que tengo una noticia maravillosa. También Jesús vino a este mundo por los locos, por los que han vivido alocadamente. Si tú estás viviendo alocadamente, quiero decirte que Jesús también vino a dar su vida para salvarte, para darte vida nueva. Este muchacho, a los 63 años, se volvió al Señor, ¿no? Y realmente falleció en la paz del Señor, ¿no? Confiado. Yo estuve 2 o 3 días antes con él y estaba tranquilo en los brazos del Señor. Y esto es maravilloso. Pero vamos a por la lectura. Qué bueno es. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta del rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades, el lugar de los muertos, alzó sus ojos, el rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, o sea el rico, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo:
hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, un gran abismo, ¿no? De manera que los que quisieren pasar de aquí para a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces el rico le dijo a Abraham: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. El rico dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Impresionante. Hay gente cristiana pero eso es una parábola nomás. No es una Ahora, parábola. Es una historia. Y aunque fuera una parábola, que la parábola se define como tomar algo conocido, algo terrenal, para enseñar algo celestial, algo espiritual, tiene su validez, ¿no? Porque yo no creo, esto todo que acabo de leer son palabras de Jesús, Sí, señor. todas dichas por él. No es el evangelista diciendo esto, son las palabras de Jesús. Jesús no va a enseñarnos una mentira, porque en él no hay mentira. En él es todo verdad. Entonces tenemos algunas verdades innegables, verdades eternas. Entre ellas, por ejemplo, existe el infierno. No hay tal cosa como aniquilación. Y algunos me han dicho: pero pastor, pero ¿cómo Dios, que es amor, va a torturar en el infierno? Dios no hizo el infierno para nosotros. Lo hizo para el diablo y los ángeles que le siguieron. Pero nosotros escogemos ir a ese lugar. ¿Ustedes piensan que el Señor se goza en nuestra condenación? De ninguna manera. Hasta en el Evangelio se registra, como hablamos hace algunas semanas atrás, que Jesús, cuando se iba acercando a la ciudad de Jerusalén, lloró sobre ella. Al ver la situación. Al ver el estado. ¡Oh, Jerusalén, Jerusalén! Si conocieras, si abrieras tu corazón en este día, si entendieras lo que es para tu paz. Toda la Biblia, Dios se deshace de amor y de misericordia por la humanidad, pero nosotros somos bellacos, somos rebeldes. Pero también hay un cielo, hay un lugar de descanso, de regocijo eterno, donde recibiremos todo lo bueno, maravilloso que Dios ha prometido para los que creen en Él, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos una gran verdad, que es esta, que algunos dicen: no, entra en un sueño. Acá encontramos que hay conciencia después de la muerte. Están conscientes. Sin duda que tenemos las dos puntas, ¿verdad? El rico, y no, si Jesús dice y menciona esto, dice: el rico tenía tal cosa, y lo denota. Y por otro lado dice: un mendigo, ¿no? Llamémosle pobre o lo que sea, pero también le dice: este tuvo tal cosa y este tuvo tal otra. Pero ahora las circunstancias empiezan a denotarse de que en el lugar que se encontraba uno, aunque este desde acá podía ver dónde estaba el otro, porque así lo menciona Jesús, Sí. no se podía pasar allá. Y entonces nos da el entendimiento de que el que estaba acá, este rico, aún muerto, tenía conciencia. Uh-huh. Ahora, el tema es que estando allá, del otro lado de la muerte, se es consciente. ¿Sabes que yo he pensado a veces? Le digo a mi señora:
Es interesante el misterio de la mente, porque todos dormimos y todos soñamos. ¿No te ha tocado soñar alguna cosa que jamás en la vida la pensaste? Sí, Bueno, muchas veces. entonces, a veces dicen las personas, lo que pasa es que soñamos lo que pensamos. No. Pero yo he soñado cosas que jamás en la vida existieron en mi mente. Eso evidencia que la mente sigue funcionando aún en el sueño físico, en el sueño, en el descanso del cuerpo. Cuanto más también después de muerto este cuerpo, el alma sigue en conciencia y es consciente de la situación que está viviendo, ¿no? Ahora, hay un grado de sufrimiento y hay un grado de complacencia hasta el juicio final, ¿no? Sin Porque duda. acá tenemos que el rico estaba sufriendo y mendigo Lázaro estaba allí descansando en los brazos de Abraham, ¿no? Pero la tortura, yo pienso que más estaba sufriendo este rico y que muchos quizás que están en este momento en la eternidad, es esta. No le di lugar a Dios. Ahora me doy cuenta que no le di lugar a Dios en mi vida. Y ahora estoy preocupado por mi familia. Quizá en la vida terrena no le importaba, capaz sus hermanos no sabemos nada si eran de la misma posición económica o no, o quizá estaban en la pobreza y él, la suerte le había bendecido, como dice la gente en el mundo, le fue bien en sus negocios, se enriqueció, y a veces pasa que hay gente que se enriquece en la familia y después ignora a su familia, ¿no? Al resto de la familia. Pongo algunos casos. A veces, o mueren nuestros padres o nuestros abuelos, y unos toman parte mayoritaria en un asunto y otros reciben las migajas que quedan. Y eso muchas veces distancia a un hermano, familia, ¿no? Entre hermanos, entre padres e hijos. Hay una situación de fondo allí. La codicia, Jesús lo mencionó, él la enseñó allí atrás, antes de llegar a este punto donde habla del rico y Lázaro, del que estaba en un lugar de tormento ahora y del que estaba en un lugar de paz. Sí. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Es tan grave el asunto como para que estés distanciado de aquellos que son tus hermanos de sangre, son tu familia, son tus padres o tus abuelos? Mira que la vida es cortísima. Sí. Y nosotros hoy estamos, mañana no estaremos. Miren, la mayoría de las veces que discutimos o peleamos en un hogar, sabemos que llegada la noche ya, no, estamos pensando de que mañana no sabemos si es nuestro. Pero tenemos paz para con Dios en que si nos arrepentimos, si venimos a Él, a pesar de morir, cada uno de nosotros encontraremos esa paz en la situación en que se encontraba Lázaro. Porque no importa tengas dinero o tengas riquezas o pobreza, no pasa el punto por ahí. Porque sin duda que la Biblia dice que Lázaro tuvo llagas. Sí, sufrió en la vida terrenal. Sufrió en la vida terrenal, pero sin embargo, por haber creído a Dios, estaba en un lugar distinto. Hay una verdad que tenemos que dejarlo en claro, que es que el rico no fue a la condenación por ser rico, ni el pobre fue al cielo por ser pobre, de ninguna manera, porque el tema de estos destinos se deciden por la fe puesta, depositada en el Señor, no por la posición económica que muchas personas equivocadamente creen. Yo soy rico porque estoy bien con Dios, dicen, ¿no? Porque esa es la filosofía farisaica, ¿no? Bien. Pero tenemos aquí lo que estábamos hablando, de que a veces en la vida nos distanciamos, pero luego, cuando ya estamos allá, este hombre estaba en la condenación, entró a preocuparse, y lo interesante que es que quizá no se preocupó en la vida por sus hermanos, no oró por sus hermanos en vida, pero ahora, quizá nunca oraba, ahora empezó a orar, sabía que tenía que pedir por sus hermanos. Pero esto fue la oración intercesora. Manda a alguien que vaya a predicarle a mis hermanos para que se arrepientan, ¿no? Porque dice la Biblia que claramente le pedía a Abraham. Sí.
Porque claro, En lo visible, en lo visible del- En el Antiguo Testamento la figura de Abraham, el seno de Abraham es el lugar de el soledad lugar y de de soledad. paz, ¿no? Entonces, es como decir, estaba en el paraíso, ¿no? Y entonces le dice, padre, bueno, primero que le calmara la sed a él, ¿no? Esto nos habla del tormento, es real, el tormento es real, pero es imposible cambiar el destino posteriormente a la muerte. O sea, esta es una gran enseñanza también. Esa creencia de que después de muertos, si yo oro por esos muertos, y sabe que hay muchos grupos religiosos que oran por los muertos, se bautizan por los muertos, con el fin de que esas personas que murieron no creyentes posteriormente se salven. Yo me pregunto, si en la vida no querían saber nada de Dios, después de muerto quieren saber. Yo creo que no. El destino se decide hoy. Por eso la Biblia siempre nos insiste en tanto que se dice hoy. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Me hace recordar justamente ese pasaje bíblico, dice, como en Meribá, Dios los tenía calado a cada uno de los que estaban en ese lugar específico, que era un pueblo escogido, todo, y inclusive Que Dios, fueron rebeldes. Dios sabía del corazón de ellos, de la condición de hombres, y le dijo, no endurezca, es decir, ya lo habían hecho anteriormente y en esta otra oportunidad les vuelve a mencionar por la misma palabra, no endurezcáis vuestro corazón. Quiere decir que ya tenemos conocimiento de que nuestros corazones son duros para entender, para creerle a Dios. Porque dice, en tanto se dice hoy es día de salvación. Mañana, como dije, no es nuestro. Claro. Ahora es interesante que cuando él le pide a Abraham que envíe a Lázaro, Abraham le responde, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Y el rico dice, no, pero, como diciendo, no es suficiente la escritura, ¿no? ¡Qué equivocación! ¡Qué equivocación! Y hay demasiada gente que hoy está también de la misma manera equivocada. No agarran las escrituras porque piensan que las escrituras es antiguo, pero no es antiguo, como decíamos al principio. Yo creo que la gente le tiene más miedo a la escritura, no porque crea que es antigua, sino porque le toca, Y dice la le verdad. pone el dedo en la llaga, porque le dice la verdad. A ver, entendámonos. Capaz muchos de ustedes, así como nosotros en otro tiempo, buscamos cosas nuevas, una nueva revelación. Y la palabra de Dios nos ha revelado toda la verdad de Dios. Pero no la que nos gusta. Inclusive, cuando al apóstol Juan le dice, y sella estas palabras. Y maldito el que agregar o quitar. Ya no se puede agregar o quitar qué va a hacer del que cree y qué va a hacer de la vida del que no cree. Ahí va. El tema es que nosotros queremos algo a nuestro gusto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí el hombre todavía apela, no, pero si tú mandas a Lázaro, al ver que resucitó, ahí van a creer. Hay mucha gente que piensa que por ver algo extraordinario, y vaya que hoy día tenemos un mundo de gente que corre tras los milagreros que hacen falsos milagros. Bueno, ¿sabes qué ahora me vino a la mente un compañero de la escuela que tenía la pierna bastante más corta de nacimiento y toda la vida caminó así, o tenía a veces algún zapato con un taco especial, pero a veces no, porque las condiciones económicas a veces no se daban, ¿no? Y resulta que vino un milagrero y fue el boom, el testimonio de que se le alargó la pierna. Y cuando yo lo encuentro después un día, seguía rengueando, pero me dijo que Dios le había alargado la pierna. ¿Qué le voy a discutir? Él dijo que Dios le había alargado la pierna, se convenció en la mente, pero seguía con la pierna más corta. Pero entonces buscan milagros para creer en Dios. ¿Sabe qué dice, por ejemplo, 1 Corintios 1, 21, 22, creo que es? A ver, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, dice,
El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría agradable a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sí. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. La gente piensa que es locura, pero ¿sabe una cosa? Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es suficiente para la salvación. La palabra de Dios tiene toda la revelación. No procures ver algo. Jesús dijo, bienaventurado, dijo a Tomás, los que no vieron y creyeron. Pero dice, tú porque viste, creíste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. No hay necesidad de que veas levantarse un muerto del cajón en un sepelio, por ejemplo. Una vez, hace muchos años, estaba participando de un sepelio la esposa de un pastor, y el pastor estaba tirado arriba del cajón pidiendo a Dios que resucite a la mujer. Yo le prometí, Señor, yo le prometí que iba a orar por ella para que tú la levantes y que sea una señal a toda esta ciudad. Y yo veía que había 20, 30 pastores y nadie decía nada. Y yo miraba, todos estaban con los ojos grandes. Entonces me acerco y le digo, fulano de tal. Sin duda le leo el pasaje en Primera de Juan. No estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios, porque Dios no te está respondiendo. Y sabes que esta ciudad va a conocer a Dios por el testimonio de nuestras vidas cambiadas, no porque tu mujer se levante y resucite en este momento. El hombre se calmó. Luego del sepelio me agradeció porque lo llamé al orden, ¿no? Lo llamé al orden. Hay gente que está obsesionada con ver milagros y señales para creer. Pero la mayor señal para que tú creas es que Dios amó tanto al hombre, al ser humano, que envió a Jesucristo al mundo. Y Él dio su vida en la cruz del Calvario. Él, sin pecado, el perfecto, por ti y por mí, por todos nosotros que somos pecadores. Para que los que creemos en Él y le recibimos como Señor y Salvador, seamos llamados hijos de Dios. Esto es tremendo. Eso es un regalo, es gratuito, simplemente Totalmente. es por fe y ahí se manifiesta la gracia de Dios, que es el regalo, la dádiva. Es decir, que nosotros recibamos salvación sin merecerlo, solo por el hecho de creer que Jesucristo murió por los pecados de la humanidad, que Dios le levantó de los muertos y seremos salvos. Eso es la profundidad que puede alcanzar tu vida hoy. Puede que estés a punto al borde de la muerte. Conozco gente que ha estado en un CTI y aún allí, porque alguna vez escucharon el Evangelio, alguna vez escucharon de Jesucristo, de su muerte, de su resurrección, del amor de Dios. ¿Saben qué? Esas personas se reconocieron pecadoras. Amén. Y les aseguro que allí mismo reconocieron que habían pecado en su vida terrenal y que en el lecho de muerte reconocían que Jesucristo era el Señor, el Salvador del mundo. Y ¿saben qué? Allí rendidos, hasta con lágrimas algunos, porque no ha sido una vez que me ha tocado ir a un CTI o ir a un hospital o ir a una cárcel o estar en lugares donde muchas veces están al borde de la muerte eterna. Pero sin embargo Dios puede transformar la muerte eterna en vida eterna en Cristo Jesús de un momento a otro al que le cree a sus palabras. Y la locura de nuestra predicación me hace recordar, el ladrón de la cruz estaba muriendo, pero Jesús no le dijo, cuando él dice, nosotros cuando estaba muriendo crucificado, uno de los ladrones se jactaba, si eres el Hijo de Dios, sálvate. Él quería salvar el pellejo. Me hace recordar ahora, el rico, manda que les avisen. No, es hoy. Y sabía que había de morir junto con Jesucristo. Sin embargo, dijo, perdona, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este ladrón sabía que era pecador y sabía que se moría y estaba arrepentido y sabía que el que estaba muriendo en medio, llamado Jesús, ningún mal había hecho. Amén. Sin embargo, Jesús no le prometió una esperanza venidera a lo largo. Le dijo lo que esa alma antes de morir necesitaba. Amén. En tanto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Y yo te aseguro, Pastor Germán, que ese ladrón
fue salvado allí. Amén. Por su arrepentimiento. Como por fuego. Como por fuego. Pero salvado en su gracia infinita, ¿no? Sabe que quiero terminar en esta oportunidad a nuestros televidentes, podemos por decir así, ¿no? Contándoles esta experiencia en nuestra familia. Muchos de nuestros hermanos lo saben, pero yo los he contado. Mi abuelo materno, cuando joven y que se anduvieron de novio con mi abuela y se casaron, en aquellos años, en la vieja Unión Soviética, ¿no? La iglesia siempre estaba ahí, la iglesia del Señor, ¿no? Predicando en las colonias, y él había manifestado en más de una vez su deseo de seguir al Señor. Y por eso mi abuela se enamoró y se casaron. Pero resulta que después de casados, él no quería saber nada de Dios, nada de Dios. Y así pasó toda la vida, nada, a veces peor, a veces menos, pero siempre se oponía. Y bueno, llegó el punto cuando en la vejez ya ni siquiera dejaba que mi abuela pudiera escuchar las audiciones radiales de onda corta de Bonaire o de Quito, Ecuador, en alemán, ¿no? Y se oponía y ella sufría porque ni siquiera le permitía escuchar las predicaciones. Bueno, falleció mi abuela y él quedó solo. Pero a los 6 meses, más o menos, 6 meses más o menos, él se quebró, estaba solo, bueno, y empezó a deteriorarse. Entonces también fue traído a la casa de mi madre y sabes que en un momento era rebelde, estaba rebelde, muy rebelde, a causa de el orgullo que estaba herido, porque en 83 años nunca había ido a un hospital y se había caído y se había quebrado la cadera. Entonces, para él, tener que alzarlo, higienizarlo, llevarlo al baño, todo era una humillación. Entonces estaba muy rebelde. Llegó un momento que entró en una crisis de muerte. Y fue espantoso, nunca yo había visto en mi vida esa cara de terror, se deformaba, porque era como que veía el propio diablo y los demonios que lo venían a llevar y él estaba desesperado, luchando con la muerte, se retorcía todo. Pero pasó la crisis, inmediatamente ese hombre se entregó a Jesucristo. ¿Y sabe lo que pasó? Inmediatamente comenzó a pedir perdón a todo el mundo. Toda persona que llegaba y la primera persona que le pidió perdón fue a mi madre porque la destrataba tanto que ella lo cuidaba. Y a todos los que llegábamos se le iba pidiendo perdón. Y comenzó a pedirle a mi madre y mi madre le ponía, estaba todo el día el grabador, la radio grabadora con cassette de predicaciones en alemán, que era de las predicaciones de un cuñado de él, ¿no? De Alemania, predicaciones en alemán. Un día estábamos 3 semanas de vida cristiana, le concedió el Señor. Estaba mi cuñado y yo estábamos sentados conversando con él en el dormitorio, él estaba sentado en la cama, estábamos conversando y de repente miró así a la puerta, suspiró y partió en paz. ¿Qué diferencia cuando no está Cristo y cuando tiene a Cristo? 3 semanas antes, sin Cristo, estaba desesperado. Era horrible, espantoso ver eso. Pero 3 semanas después, partió lúcido y consciente, en paz, a la presencia del Señor. Esto es una maravilla. La bendición de Dios enriquece el alma y les aseguro que puede dar muchos frutos para la gloria de su nombre si tú le das el lugar que debe, el corazón tuyo, a Jesucristo. Él puede ser tu Señor y tu Salvador personal, pero también las bendiciones de Dios van sobre la vida de aquellos que pueden mañana partir, pero será otro lugar el destino para aquel que cree. Vamos a resumir, para terminar este programa, vamos a dejar algunos puntos en claro. Si tú tienes esperanza de que después de muerto puede cambiar tu situación, no es así. Jesús lo enseñó, no es así. Es imposible que el destino que definimos aquí
con Cristo o sin Cristo, sea cambiado después de muerto. Hay un cielo para los que creen, hay un infierno para los que no creen. Es imposible pasar de un lado a otro, ¿no? Hay conciencia después de la muerte y hay una tortura en la mente también, pero ya va a ser tarde. Lo importante es que tú escuches la palabra de Dios. No esperes ver un milagro para creer. Es suficiente el Evangelio de Jesucristo. Si tú no crees al Evangelio de Jesucristo, te lamento decirte que tampoco vas a creer si vieres a resucitar un muerto. Es posible que ni tampoco creas, porque vas a cuestionar, no, capaz en realidad no estaba muerto, estaba desmayado, que esto que lo otro, como hace mucha gente. Tu corazón debe ser quebrantado por el poder de la palabra del Evangelio que declara que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Pablo dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queremos decirte, entrega tu vida a Jesucristo. No sabes la maravilla de vida que te estás perdiendo sin Él. Así que te instamos a hacerlo. Haznos conocer la decisión que tomes en tu vida y así te ayudaremos y oraremos por ti también. Hasta aquí, muchísimas gracias. Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les alcance y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Amén. Dios les bendiga.